noches a todas y a todos. Laura, buenas noches. Hola Manu, ¿qué ¿Me tal? oyes? ¿Me oyes? ¿Todo bien? Te oigo. ¿Y tú a mí? Fabuloso, súper Bien, bien. bien, bien. Ha Me alegro funcionado mucho. bien. Me alegro mucho. Buenas noches, Laura, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bien. Estoy muy Encantada de estar contento. aquí. Igual, igual, igual. Vamos a aprovechar, voy a subirle un poquitito el volumen que te veo un poco bajo. Y vamos a aprovechar este ratito de noche, como todos los miércoles, para charlar sobre este tema de la secta. Te voy a presentar, ¿vale? Y yo también me presento para el que no me conozca o que no haya pasado todavía por Cultus. Pues Cultus somos una plataforma que pretende dar difusión y sobre todo formación a profesionales de todos los ámbitos que atiendan a los afectados en general, pues pueden ser los abogados, policías, ese es el espíritu de Cultus, nació para eso. Y un área en la que siempre ha habido personas más formadas que en otras es en el tema de la psicología. Entonces, en el tema de la psicología, pues siempre aparecen psicólogos que son inquietos, etcétera, y bueno, pues yo soy uno de ellos, Laura también lo es, y a mí me gusta mucho el enfoque que tiene Laura y por eso traemos el tema de los mitos. ¿Por qué el tema de los mitos? Porque queramos o no, se nos escapan. Por ejemplo, luego hablaremos en profundidad, pero preparando esta entrevista, tú, Laura, me mandaste varios mitos. Oye, hablamos de esto y hablamos de otro. Y había algunos que yo ni siquiera había pensado, ¿sabes? Entonces, es importante hablar de qué ideas erróneas tenemos de este problema para que no se sigan extendiendo a lo largo de mucho tiempo y seguir intentando entendiendo en profundidad este problema. Entonces, una cosa importante de Laura, aparte de ser psicóloga, es que también atiende a víctimas, tiene experiencia con atención a víctimas, que no todos podemos decir eso. Y nada, que valoro yo personalmente mucho su profesionalidad y su dedicación a este tema. Entonces, Laura, bienvenida a Cultus esta vez. Esta vez te ha tocado a ti. Oye, Si, muchísimas gracias Manu si por tu quieres añadir, presentación también. si quieres añadir alguna cosa, o Mm. por qué elegiste este tema o cualquier cosa, es el momento. Vale. Bueno, yo realmente tengo interés por las sectas casi desde de la carrera, ¿no? Ya desde entonces, ¿no? Di con un libro de Pepe Rodríguez, Ajá, que fue, sí, sí, el de Adicción a las sectas, que además me encanta, me gustó mucho ese libro porque ya el propio título lo dice todo, ¿no? Adicción a claro. las sectas en el sentido de que marca esa dependencia, ¿no? Que se genera, que genera el miembro con el grupo, ¿no? Ujú, Y entonces me sorprendió mucho y empecé a leer y bueno, fue para mí todo un mundo qué guapo, y desde ahí, sí, sí. qué Pero guapo. bueno, Fíjate que hablando de mitos y antes de meternos en el listado, ¿no? A lo mejor hay gente que le sorprende el tema de que se vincule este tema con el tema de las adicciones, ¿sabes? sí, sí, sí. Adicciones se llamarían adicciones grupales o algo así, ¿no? Ujú. Y tiene vinculación, ¿no? ¿Podrías explicarnos un poquito esto? Mm, sí, sí, claro. Pues efectivamente, parece que son como dos cosas totalmente separadas, ¿no? Las adicciones, las sectas. Además, normalmente las adicciones se suelen asociar al consumo de sustancias únicamente, ¿no? Ujú. Pero bueno, también hay adicciones que las llamamos adicciones no químicas o adicciones comportamentales, como puede ser la adicción a las apuestas, ¿no? O la adicción a las redes sociales que funcionan de una manera bastante similar a las adicciones a las sustancias, ¿no? Y luego también habría otro grupito, ¿no? de adicciones que son lo que llamamos las socioadicciones, que Ajá. son esas adicciones a grupos, ¿no? O a personas, ¿no? En las cuales, bueno, pues la persona, digamos que de alguna manera va poquito a poco generando una dependencia psicológica, ¿no? Hacia algo o alguien, ¿no? Que no a pesar de que no le haga bien, ¿no? Ujú.
con Ujú. lo cual realmente son dos cosas que tienen mucho que ver. De hecho, yo creo que muchos psicólogos que trabajamos con Sí, afectados por sectas, sí, trabajamos también con personas con problemas de adicción, ¿no? Es una cosa así ajá. como bastante común porque en el fondo es que tiene mucho que ver. Sí, sí, Ujú. pero para el tema este de los mitos que hoy nos trae, esta parte es importante, ¿no? De desmitificar el grupo sectario como aquel grupo religioso extraño que hace rituales descabellados y que solamente cae en la gente, que es muy manipulable, etcétera, etcétera. Si lo vemos desde una perspectiva de adicción o de dependencia debido a una serie de técnicas de manipulación muy concretas que se ha ejercido sobre la persona y que una serie de refuerzos, castigos y todo este tema, es otra manera, ¿no? De abrir el campo de la idea que tenemos de este tema, abrirlo un poquito más al entendimiento, ¿no? Eso es muy Efectivamente, interesante. Bueno, efectivamente. pues vamos entonces con lo que Vamos. nos solemos encontrar, lo que nos solemos encontrar, ¿vale? Vale, Yo creo que el formato guay es que yo voy diciendo algunas venga, y las vamos explicando, las vas explicando tú desde tu punto de vista y si yo tengo algo que añadir que lo dudo, pues bueno, lo podemos decir, sí, ¿vale? venga, Bueno, perfecto. Así lo hacemos. vale, yo normalmente cuando doy charlas y tal, toco dos o tres, ¿sabes? Dos o tres mitos que son los que le llaman mucho la atención a la gente. Por ejemplo, este de que a mí no me van a pillar porque ahí solamente entra, cae la gente que, pues, de baja cultura, he escuchado, gente que es tonta, que no sabe, que no ve las señales y Mm, tal, ¿no? mm, Este es uno de los que suelo decir. Podemos empezar por ese si quieres. ¿Por qué fenomenal. pensamos esto y Mm, si esto es así de cierto o cómo es? claro. Fíjate, yo creo que además es un mito muy extendido, ¿no? Que además, de alguna manera, yo creo que viene de quedarse un poco con la superficie del fenómeno, ¿no? Porque Claro. muchas veces nos quedamos con la parte más rara, ¿no? Más extraña de los grupos, pues sus creencias, ¿no? Muy fuera de lo común, ¿no? Ujú. Prácticas extrañas. Algunos grupos incluso son conocidos, ¿no? Pues por cosas muy tremendas, ¿no? Como suicidios colectivos, por ejemplo, ¿no? El Templo del Pueblo, donde se suicidaron 900 personas, ¿no? O el Heaven's Gate, un Sí. poco lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que lamentablemente, ¿no? Se profundiza poco, es un tema bastante tabú, ¿no? Y se profundiza poco en lo que realmente es el fenómeno sectario, ¿no? Entonces, al final tenemos a veces una idea muy sensacionalista, ¿no? De lo que es el tema, ¿no? Y, Ujú. y claro, eso lleva a mucha confusión sobre esto, entre estas cosas, sobre el perfil que tiene la persona que se integra, ¿no? En este tipo de grupos, ¿no? Se tiende a pensar, pues, bueno, ¿cómo te puedes creer este tipo de cosas, ¿no? Pues es que entonces eres poco inteligente, ¿no? O ¿cómo no has podido ver esto, ¿no? Eso demuestra en realidad que hay evidencia un enorme desconocimiento sobre el tema, ¿no? Y además yo creo que, fíjate, hay que desmitificar esta idea, no solamente por desestigmatizar a las víctimas, ¿no? Claro, Que claro. acarrean pues eso, ¿no? Una imagen muy injusta, ¿no? Ujú. Sino también incluso a nivel de población, ¿no? Porque yo creo que quien piensa esto ya lleva consigo un factor de riesgo, ¿no? Ya Sí, el creer, no, a mí esto no me va a pasar, ¿no? Porque yo soy inteligente y porque, ¿no? Yo tengo una formación, ¿no? O lo que sea, ya en sí mismo es un exceso a veces de confianza que te hace sí, más susceptible sí. a la captación, ¿no? Em, lo que sabemos es que cualquier persona, en realidad, es vulnerable a ser captado por una secta, porque supongo que lo hablaremos después, pero Ujú. sectas hay sectas de todo tipo, ¿no? No solamente Ya, ya. sectas religiosas, sino que hay sectas comerciales, por ejemplo, filosóficas, políticas, ¿no? Entonces, a veces basta, ¿no? Con que tengas un interés particular Sí, y sí. de alguna manera
contactes con una persona que esté metida en alguno de estos grupos, ¿no? Sí, Te empiece a interesar y te acabes metiendo dentro, ¿no? total. Eh, y evidentemente o sea, lo que te hace vulnerable es una cosa que tenemos todos, que son las emociones, ¿no? Supongo que hablaremos también de esto más tarde, ¿no? Pero la manipulación que ejercen estos grupos no es racional, es Ajá. emocional, ¿no? Y todos tenemos emociones, ¿no? Con lo cual eso ya nos hace vulnerables como tal, ¿no? Entonces, no, realmente no hay un perfil como tal de víctima, ¿no? O de persona susceptible a entrar Sí. en este tipo de grupos, Ujú. ¿no? Sino que cualquiera podría ser captado perfectamente, ¿no? Luego sí que es cierto que hay cosas que te hacen pues más o menos vulnerable, ¿no? Pues por ejemplo, yo creo que un factor de riesgo es ser una persona idealista, ¿no? Claro, claro. Em, Tener pensamiento mágico, ¿no? O ciertos intereses, pues el esoterismo, la New Age, ¿no? Etcétera, etcétera, por ejemplo, Ujú, ¿no? ujú, Ser ujú. confiado, evidentemente, también te hace, También, ¿no? también. Y Mm. por supuesto, hombre, pues sí, ¿no? En un momento dado, ¿quién no se ha visto en la necesidad pues, de sentirte querido, ¿no? Y de sentirte arropado por alguien, o quién no ha Claro, tenido algún momento de crisis, porque también a veces cuando hablamos de, no, es que tienes que tener un problema para poder entrar en una secta, bueno, pero ¿qué tipo de problema? Porque la gente a veces se piensa que son como problemas muy gordos, ¿no? Pero a claro, veces claro, basta, claro. claro, con que te haya dejado tu pareja, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, o, sí. o que estés en un cambio laboral, ¿no? No Sí, sepas sí, muy sí, bien por sí. dónde tirar. Vale. Y de Mm. repente se te acerca alguien, ¿no? Que te da una alternativa, ¿no? De algo además que te interesa, que te explica, pues yo qué sé, ¿no? Pues mira, invierte, ¿no? Y métete en esta academia y tal, ¿no? Y tú que tienes Ujú. ese interés, pues venga, me meto, ¿no? Y así pues es como va surgiendo muy progresivamente, ¿no? Mm. Total. Dijiste eso, ¿no? Que sectas hay de todo tipo y yo también añado, ¿no? Que aparte que hay de todo tipo también en diferentes lugares, hay de todo tipo en diferentes lugares, es decir, que pueden haberlas que te vas a un retiro, como la puedes tener al lado de tu puerta de tu casa en la ciudad, Total. Mm. y también con diferentes máscaras, porque una de las máscaras más llamativas que me han hecho a mí es la de aprender a bailar tango, por ejemplo, ¿no? Y yo tengo ganas de aprender a bailar tango, pues voy a bailar tango, pero es una estrategia de captación y luego, claro, eh, es raro también porque muchas veces las personas no se dan cuenta que están en una secta cuando ya han estado dentro y cuando ya han disfrutado de toda la captación y todo eso no se han enterado, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. esa es una. Ambos coincidimos de que hay una cartera súper extensa para que podamos caer en algún momento en una cosa de estas sin darnos Ujú. cuenta, ¿no? Sí, y además, fíjate, me ha gustado mucho el ejemplo de lo del tango, ¿no? Pero yo Sí, creo sí, que sí, sí. normalmente tenemos en la cabeza la idea de cómo Sí, captan estos grupos, ¿no? Nos viene a la cabeza, pues, por ejemplo, los testigos de Jehová, ¿no? Que están así en la sí, calle con claro. sus puestos, con Ujú. sus folletos, ¿no? Y que se ve Explícito claramente total. explícito Sí, total, sí. efectivamente, ¿no? Pero Sí. es que no es la única realidad, vamos, esto es una realidad, pero desde luego no es la única realidad, ¿no? O sea, a veces te puedes encontrar desde un póster en la universidad sobre una formación, ¿no? Que aparentemente, pues Sí, no, sí, sí. desde eso, ¿no? Hasta un retiro, evidentemente, o hasta un amigo, ¿no? Que te Ujú, habla ujú, sobre un grupo en el que ha estado, ¿no? O una serie de actividades, ¿no? Que ha hecho. Y, o sea, que a veces pensamos que es como muy explícito, pero que no es la realidad. Yo, por ejemplo, ahora lo de las redes me parece, bueno, ya sí. un boom, ¿no? O sea, las sectas están en Internet, ¿no? Sí, sí, Y sí, anda sí. que no me encuentro yo a veces en Instagram, ¿no? Sí, 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 Publicidad sí. Sí, que sí, sí, digo, sí, ay, sí. madre mía, Sí, sí, sí. ¿verdad? Sí. Ahora, por ejemplo, con lo de Valencia, he seguido a varios grupos que están dándose promoción, ¿no? Sí, Como sí, sí. voluntarios, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí, Y has sí. dicho una cosa importante también, que los amigos y familiares, o sea, una persona no, a veces no entra en un grupo porque le llama la atención al grupo, sino porque se lo recomiendan y dices, oye, pues me está yendo bien aquí, ¿por qué no te animas a entrar? Etcétera, ¿no? Efectivamente.
Eso Sí, es, eso es, eso es. Y además, ya digo que muchas veces no se habla ni siquiera como de grupo, ¿no? Es decir, oye, pues doy clases de yoga en tal sitio, vente conmigo, ¿no? Y resulta que la academia exacto. de yoga realmente tiene un funcionamiento sectario detrás, por ejemplo, ¿no? Sí. Es Pues decir, en este que... sentido estamos hilando con otro de los mitos que teníamos pensado hablar, que es que no se reconocen claramente, ¿no? Llevamos un rato hablando de mm. eso. ¿Se te ocurre añadir algo más en este sentido? Sí, hombre, yo fíjate, yo aquí añadiría una cosa que a mí me parece como fundamental, ¿no? Y es que o sea, las sectas no parecen sectas. ¿No? Porque a Claro. veces cuando hablamos de estos temas parece Claro, como una cosa muy evidente. Pues es todo lo contrario. O sea, ninguna secta realmente parece, parece una secta, o por lo menos la mayoría, ¿no? claro. Y yo creo que esto es algo fundamental porque la imagen que dan es una imagen muy buena. O Claro. sea, tú cuando empiezas a estudiar un poco esta cuestión, ¿no? Empiezas a ver, bueno, pues eso, ¿no? Que la imagen es buena, es totalmente, Sí, aparentemente inofensiva, ¿no? sí, como Incluso los valores, saludable. valores buenos, ¿no? Valores buenos, Sí, ¿no? Hablan sí, de cosas que tienen muchas veces un cierto sentido, sí, incluso parece como que promueven cosas positivas, el ejercicio, el desarrollo personal, ¿no? O sea, que la impresión de una secta normalmente es una impresión positiva, ¿no? Con lo cual uno no sabe dónde está entrando cuando entra en una secta, ¿no? claro. Y ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Ujú, Total, totalmente. Por eso hay que saber este tipo de charlas, como ayer que estuvimos hablando un poco, ¿no? Saber explicar cómo se puede discernir en las diferentes maneras que se tienen los grupos sectarios de presentarse y que son normalmente amigables y cercanos, ¿no? Como se presentan, ¿no? ujú, Entonces, también tenemos esta historia, ¿no? De que los grupos coercitivos, los grupos sectarios son, la mayoría, o las sectas clásicas son religiosas, ¿no? Tú has hablado de que, has hablado así por encima de que hay en Internet temas de ejercicio, de esto, de lo otro. Ya no podemos pensar que nos tienen que hablar de religiosidad o de fenómenos religiosos para nosotros categorizar eso como grupo sectario, ¿no? claro. Y otra que va junto a esta, ¿no? Pues todos los grupos son sectarios, un equipo de fútbol son sectarios. ¿Cómo podemos discernir un poco de lo que es actualmente este fenómeno? Claro. Aquí me voy a enrollar un poco, Sí, 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 ¿vale? Porque sí, es que claro, y creo por que eso es, estamos. Sí, sí, creo que sí, es sí, importante. Mira, con sí. respecto a la idea esta, ¿no? Todas las sectas son religiosas, desde mi punto de vista es un medio mito. Medio, Ya, ¿por sí, qué? sí, total, Sí, 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 sí. claro. Porque, fíjate, en su sentido original, la palabra secta sí que viene del contexto de las religiones. Es Ujú, decir, es una palabra que antiguamente empleaban las religiones para señalar a aquellos grupos pequeños que se separaban de una religión mayor y que de alguna manera negaban las creencias ortodoxas de esa religión mayor, ¿no? Con ujú. lo cual, secta eran pues ese tipo de grupos. Por ejemplo, el cristianismo, ¿no? Empezó siendo tildado de secta, ¿no? Sí, Porque fue un grupo que se separó del judaísmo rabínico al que pertenecía, ¿no? Con lo cual fueron ya designados como secta, ¿no? Además, es verdad que secta ya desde el principio yo creo que lleva esa connotación negativa y peyorativa, ¿no? Porque al final eran claro. los sectarios eran vistos, ¿no? Como traidores, porque negaban, Ujú, como decía, la verdad, ¿no? Entonces ya tenía ese punto negativo la palabra secta, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de secta, estamos hablando de este tipo en su sentido original, estamos hablando de este tipo de grupos, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que en realidad luego, más o menos, si no recuerdo mal, en los años 80, con más, ya el mundo más globalizado, ¿no? Con una pluralidad, ¿no? Religiosa más evidente, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, pues en ese entonces, donde primaba más esa libertad de creencia, ¿no? Pues se empieza a asumir que, bueno, que puede haber distintas creencias y no pasa nada, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera se empezó a hablar de sectas destructivas
para diferenciar, digamos, a esos claro, grupos claro. que tenían simplemente creencias distintas de aquellos grupos que eran peligrosos, ¿no? Y a mí esto me parece muy interesante porque si te fijas aquí ya en este apellido, ¿no? De Sí, destructivo, sí, ya se empieza a hablar no tanto de las creencias, sino del sí, funcionamiento, claro, claro, ¿no? Que yo creo que claro. es Mm, como un concepto mucho más claro, ¿no? no, Pero ni siquiera es, digamos, el concepto más correcto todavía, claro, ¿no? claro. Porque, claro, secta no deja de ser una palabra propia del contexto religioso, ¿no? Con lo cual nos seguimos refiriendo a grupos religiosos, ¿no? Por Ajá, eso los profesionales, ¿no? Y en la literatura científica, etcétera, etcétera, a día de hoy de lo que se habla no es tanto de secta, sino de grupo de manipulación coercitiva o grupo de sí. persuasión coercitiva, ¿no? Donde ya no se, ya queda muy claro, ¿no? Por una parte, eh, que lo problemático de este tipo de grupos es la Mm, persuasión coercitiva, es decir, es la manipulación, no son las creencias, exacto. sino el funcionamiento, es decir, la manipulación que se ejerce dentro de estos grupos, ¿no? Y luego además se habla de grupo, en el sentido de que no estamos hablando necesariamente de un grupo religioso, sino que podemos estar hablando, pues como decíamos al principio, de un grupo político, de un grupo de yoga, de un Sí. grupo de autoayuda incluso, ¿no? Es decir, de todo tipo de Ujú, grupos, ¿no? Con lo cual, bueno, decía que era un medio mito, ¿no? Un poco porque, claro, la palabra en su claro, sentido original claro, sí se refiere a esto, ¿no? claro. Pero no el problema al que nos referimos nosotros, aunque es verdad que es más cómodo, creo, ¿no? En Sí, hablar de secta, ¿no? mm, Pero que no es lo correcto, vaya, ¿no? es de eso. Sí. La verdad es que lo has explicado magníficamente, cómo lo has desarrollado, genial. Que de eso te iba a preguntar, que aunque nos salgamos de aquí, seguimos utilizando la palabra secta porque es más rápido, ¿no? Y es más reconocible, entiendo. Yo lo veo de esa manera. Sí. Podríamos poner en estas charlas un grupo de manipulación psicológica y tal, pero no tendría la misma, no llegaría de la misma manera porque no interesaría, no sabrían de qué estaríamos hablando, ¿no? Seguimos Totalmente. utilizando ese tema, ese término por eso, ¿no? Totalmente, totalmente, ¿no? Yo incluso, bueno, cuando escribo algún artículo, ¿no? O hago Ujú, divulgación en redes, ¿no? O incluso en clases en la universidad, lo que sea, sigo utilizando el término secta un poco por lo que dices tú, ¿no? Porque al final es un término que choca más y que claro, posiblemente tenga un mayor alcance, ¿no? Es más corto también, es más cómodo, ¿no? Pero no es correcto, ¿no? Y yo creo que esto es una cosa también que hay que decir. sí, ¿No? claro, Porque puede llevar, de alguna manera sin quererlo, podemos estar promoviendo un mito, ¿no? Que es el mito sí, de que todos los grupos coercitivos son religiosos cuando no lo son, ¿no? claro, claro. Y está bastante extendido, o sea, cada vez vemos más grupos que, también es verdad que en el fondo, mira tú por ejemplo lo de Yados, que antes era lo de I Am Academy Mm. también, ¿te acuerdas de ese caso? Sí, sí, sí. De las criptomonedas y todo esto, claro, empiezan con el trading y tal, pero al final del todo, ya dos en concreto y el del otro también, pues tienen una referencia final a Dios y a esto, y dices, madre mía, Sí, cómo todo lleva a veces por ese camino, ¿no? Pero no tiene por sí. qué Ujú. ser exactamente así, ¿no? No, no, no Em, tiene por qué, pero creo que a veces también luego se entremezclan, ¿no? O sea, a veces sí, hablamos sí, de un sí. grupo, Mm, pues eso, ¿no? Comercial, pero que luego también mezcla, ¿no? Yo estaba pensando ahora en el Heaven's Gate, ¿no? Que me ha venido en el grupo sí, este, sí, la que puerta del cielo, mezclaba, sí. ¿no? Creencias extraterrestres, ¿no? Con Sí, creencias sí, religiosas, por ejemplo, ¿no? O sea, sí, que sí. luego a veces también es como mezclas, ¿no? No es necesario que estemos en un grupo de personas y que haya una religión de por medio para que estemos metidos en un grupo coercitivo. Sí, Efectivamente. algo Efectivamente. así, sí, Es un poco totalmente. la idea. Entonces, Laura, antes estábamos hablando de que entran la gente entra en grupos, nos podría tocar en algún momento la puerta emocional, no la puerta de casa a algún grupo por un momento determinado y ni siquiera darnos cuenta y que ese grupo pase de lado y no darnos cuenta que a lo mejor fue una técnica de captación. Hay algunas, por ejemplo,
como que envían, esto lo escuché de un grupo esotérico que partió en Galicia y tal, que enviaban a una persona a enamorarte, para enamorarte primero para luego ya meterte dentro del grupo. Por eso hace poco hice un post porque recordé ese caso y digo, no, es que yo simplemente me enamoré de una persona, pero esa persona me arrastró, ¿no? Ujú. Entonces, Sí, la cosa esta de que la gente entra y entra porque quiere y entra voluntariamente a los grupos, lo has marcado aquí como un mito, ¿no? También para señalarlo. ¿Qué tienes que decir? sí. Pues fíjate, ¿no? Yo creo que a veces nos podemos plantear como dos formas, ¿no? De entrar en un grupo, ¿no? Una forma a lo mejor un poco más activa, ¿no? En la cual yo busco, ¿no? Pues Ujú, porque me quiero desarrollar personalmente y entonces me busco un qué sé, una persona, ¿no? Un pseudopsicólogo, ¿no? O lo que sea para eso, ¿no? O porque me interesa desarrollarme a nivel espiritual y entonces busco yo un grupo que haga retiros, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ese sería un planteamiento. O un segundo planteamiento sería en el cual el grupo, la secta, se te acerca a ti, ¿no? Con sus técnicas de reclutamiento, ¿no? Entonces, muchas veces estos dos planteamientos parecen que presentan como dos cosas opuestas, ¿no? El primero sería uno más activo, ¿no? En el que parece mm, como que la persona lo busca, ¿no? Y el segundo sería más pasivo, donde la secta le viene, ¿no? Pero fíjate, en cualquiera de los dos casos, ¿no? En tanto el primero, que podríamos pensar que es como más voluntario, ¿no? Y el segundo más involuntario, en los dos casos, aquí está la clave, siempre hay engaño, ¿no? Es claro, decir, claro. lo busques o te vengan, no Sí, sabes sí, dónde estás entrando, ¿no? Y ese es el exacto. problema, Sí, 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 claro. sí, Cuando hay totalmente. engaño, no puedes elegir libremente, no sabes lo que estás eligiendo, ¿no? Claro, claro, claro. Yo siempre digo que tú sabes, antes lo decías como factor de vulnerabilidad, la confianza, ¿no? No podemos estar alerta constantemente de todo, porque entonces nos volveríamos paranoicos, ¿no? Entonces, Claro, con ese factor de confianza, se acercarán personas con una estrategia de engaño. Y eso es, entonces podremos detectar estrategias de engaño que nos resulten familiares o que conozcamos, pero otras no. ¿No? claro, Otras no, efectivamente. pues no tenemos por qué detectarlas, si es que están armadas perfectamente para engañar, ¿no? Claro, Sí, sí, funcionan, ¿no? claro, Claro exacto, que exacto. funcionan, Sí, justo, ¿no? Por eso también yo creo, o sea, no hay ninguna garantía, ¿no? De protección frente a estos grupos, ¿no? Pero yo creo que conocer mm, cómo funcionan, ¿no? claro, Saber al respecto nos permite por lo menos o eleva la probabilidad de que podamos detectar ciertas señales que no son nada evidentes, ¿no? total, Pero que, total. claro, que son Sí, sí. señales que en un momento dado, ¿no? Tú puedes decir, uy, 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 ¿no? Aquí esto me huele raro, ¿no? Mm, Em, pero claro, si hay con esta falta a veces de conocimiento, ¿no? Sobre cómo sí, funciona este funcionamiento sectario, sí. pues estamos todavía, ¿no? Yo creo más Y se me vendidos, ¿no? acaba, totalmente, se me acaba de ocurrir un mito también que no lo teníamos para hablarlo, y este lo saco yo, ¿vale? Podemos Vale. debatirlo si tú lo ves de otra manera. Y es Bien. que la percepción de que una persona que está en una secta está mal todo el rato, ¿sabes? Es decir, si están tan mal, ¿por qué no abandonan el grupo y tal? Una persona que está en un grupo coercitivo tiene momentos en los que se siente bien porque está de acorde con los valores y porque está totalmente reforzado en ese momento, pero habrá momentos en los que se sienta mal y a lo mejor son micromomentos, eso es lo que yo pienso, pero he escuchado más de una vez, no, pero es que claro, si estás en una secta tienes que estar mal, pero pues, no necesariamente te tienes que sentir mal todo el rato, o te sientes bien y tienes momentos de lucidez en los que sabes que algo está pasando, algo extraño. Claro. ¿Tú qué opinas Bueno, de esto? pues comparto totalmente tu percepción, ¿eh? Yo fíjate, muchas veces cuando trabajo con familiares, ¿no? De personas Ujú. afectadas por sectas o incluso con las propias víctimas, lo comparo mucho con una relación de maltrato, Exacto. ¿no?
sí, porque sí, tiene, en realidad, sí, sí, tiene muchas cosas en común, ¿no? En una relación de maltrato no todo es malo, ¿no? De hecho, por eso también la persona claro, tiene esa dependencia, ¿no? Hacia el maltratador, ¿no? Porque también hay momentos buenos, muy buenos, ¿no? exacto. Y yo creo que en las sectas ocurre igual, incluso me atrevería a decir de manera muchísimo más intensa, ¿no? Porque una secta te da, por ejemplo, un propósito de vida, ¿no? Exacto. Sí, O sí, sí, sea, sí. te ofrece ¿No? un propósito de vida, unas promesas, ¿no? Como muy, muy grandes, un desarrollo muchas veces, ¿no? Entonces, claro, claro que Claro, te ofrece cosas buenas claro, y también. aparte para hacia lo que tú estás trabajando es para llegar con esa zanahoria hacia ese lugar. Entonces, cualquier esfuerzo que tú estés haciendo es apto para llegar a ese lugar. Entonces, si encuentras malestares por el camino, es normal porque te estás esforzando para llegar allí, ¿no? Exacto, Entonces, también se procura minimizar el daño que se puede estar cometiendo también en ese sentido, ¿no? Y totalmente, aparte de lo que tú dices, que hay momentos de mucha gratitud y que la persona no tiene por qué estar mal todo el rato. Eso lo totalmente. digo sobre todo por muchas veces la demanda de familiares o cosas de estas de hay que sacar a esa persona porque se siente mal ahí dentro y claro, encuentras una barrera en cuanto a, que lo hablaremos al final, ¿no? De cómo se puede también ayudar a las familias y todo esto. Entonces, Laura, Efectivamente. Ujú. vale, pues ya estamos dentro de, pues, nos han pillado, ¿verdad? Y nos hemos dado cuenta incluso de que hay cosas que no cuadran. ¿Por qué una persona, otro mito es, ya no sale porque no quiere salir? Si quisiera, saldría, ¿no? Es como, y esto se puede enlazar a lo del principio, al tema de las adicciones, ¿no? Ujú. Por cierto, están haciendo muy buenas aportaciones aquí. Dice, qué bien hablas esta psicóloga. Sí, la verdad que sí. Y después también hablar un poco de los mormones. Por aquí Sí. han hecho varias aportaciones que no las puedo leer del todo, He pero visto, genial. ha habido, sí, una persona que hablaba del refuerzo intermitente. Sí, Efectivamente, es esto, ¿no? Es una de las técnicas de manipulación típicas de las sí, sí, sectas, ¿no? exacto. No sabes cuándo te va a caer el castigo, el malestar, no sabes cuándo te va a caer el abrazo, ¿no? Que también es la parte de la violencia de género, ¿no? De las relaciones de maltrato, ¿no? Ujú. Pues eso, en relación a lo de antes, lo que hablábamos de, porque una persona, ¿por qué no sale? Si quiere salir, ¿por qué no sale? Y todo este mito, ¿no? Que hay. Ujú. Se queda porque es tonta también, sería un poco el resumen. Totalmente, ¿no? Bueno, pues efectivamente eso es una idea, yo creo que muy simplista, ¿no? De realmente el problema, ¿no? Una persona que está en una secta, primero, a menudo no sabe que está en una secta, Exacto. ¿no? Es decir, eso es lo Ujú. primero, ¿no? Con lo cual, si tampoco tiene, digamos, ese motivo, ¿no? Como para decir, no, no, de aquí huyo, no, no lo ve, ¿no? Es más, todo lo contrario. La secta convence de manera muy progresiva, pero con mucha efectividad, que el grupo le conviene y que el grupo es su mejor alternativa, ¿no? Y la persona, poquito a poco, ¿no? Lo crea así porque también la secta se ocupa, ¿no? De que lo crea de ese Sí, modo, ¿no? Entonces se juntan, yo creo, aquí varias cosas, ¿no? Por una parte, el control que ejerce la propia secta, ¿no? Porque la secta se va a ocupar de que la persona reciba la información que ellos quieren que reciba, ¿no? Van a controlar muchísimo todo lo que lea, todo lo que puede incluso hablar, ¿no? Con otras personas. De hecho, una cosa muy, muy común que hacen las sectas es separarte de tu familia y de tus seres queridos para que no recibas opiniones en contra del grupo o en contra de las prácticas y que por lo tanto no pienses, ¿no? Al respecto, porque claro, muchas veces la crítica surge del debate, ¿no? O surge de las perspectivas de otros, ¿no? Con lo cual buscan juntarte con personas del grupo normalmente, ¿no? Totalmente afines a ti, con el mismo sistema de creencias que se van confirmando unos a otros, ¿no? Y retroalimentando una y otra vez, ¿no? Entonces, por una parte, las sectas se van a ocupar de
controlar muy bien claro. el ambiente, ¿no? Para que sea propicio para que tú desees quedarte, ¿no? Claro. Luego, por otra parte, hay una parte positiva, como bien mencionábamos antes, que tiene que ver con ofrecerte un propósito, una promesa, algo muy positivo para ti que haga que quieras estar dentro, ¿no? También te van a hacer sentir muy bien dentro del grupo, ¿no? Mm. Útil, te van a hacer sentir especial, te van a hacer sentir lleno de amigos, ¿no? Eh, Todo eso une Sí, sí, muchísimo, sí, sí. ¿no? Y luego Mm, habría una tercera parte, ¿no? Que es una parte más coercitiva, ¿no? Por eso mm, hablamos de persuasión coercitiva, ¿no? Como forma de manipulación, en la cual te van a ir induciendo, sin que tú te des cuenta de forma muy sutil, pues toda una serie de emociones para que también tengas, pues por ejemplo, miedo a que te expulsen del grupo, ¿no? Una sensación como de deuda con el grupo, porque el grupo te ha dado mucho, ¿no? Y entonces tú tienes que devolverlo, ¿no? ujú. Te van a generar mucha culpa si dudas, ¿no? O mucha culpa si en algún momento tienes la idea de Sí, alguna idea contraria, ¿no? Es decir, entonces todo esto, ¿no? Es, digamos, el funcionamiento, ¿no? Que tiene la secta totalmente. para retener psicológicamente al miembro, porque yo creo que esto es muy importante. O sea, las personas que están en grupos no están secuestradas físicamente, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Realmente pueden físicamente irse, ¿no? Sino que el secuestro es más mental. Es decir, la persona lo que genera es una dependencia psicológica Sí, a estar allí, ¿no? Y entonces este es un proceso muy sutil, muy progresivo y muy eficiente, ¿no? Que hace que la persona se mantenga dentro, por, sí, sí, entre comillas, sí. porque quiere, que en realidad no, está Sí, siendo manipulada, ¿no? Pero es un sí, sí. poco la idea, ¿no? Y Mm. hablas de sentimientos como, sentimientos como el miedo, la culpa, el tener en deuda al grupo o al gurú o a todo esto, ¿no? También el no delatarlos, todo este tema, que también sería un rapto, tú dices psicológico, también emocional, ¿no? El, Efectivamente. entonces, claro, ponerse en la posición de un adepto a veces es minimizar un poco lo que tú decías, ¿no? Hacerlo muy simple. Ese funcionamiento es un funcionamiento súper complejo, Súper súper complejo. complejo. Sí, Muy porque... complejo, eh, muy elaborado, muy sutil, ¿no? Sí, sí, sí. mm. Mm. Entonces, en la intervención familiar que tú intervienes y has intervenido con familia, Ujú. Eh, ¿es igual de importante o no es importante la intervención familiar? ¿Es otra de las cosas que se cree que lo importante es la intervención con el adepto? Hay que hacerle entender a los familiares muchas cosas en el sentido este de, mira, pues tu familiar es que va a pasar por este proceso, va a pasar por el otro, ¿no? Eh, lo digo porque mucha gente de la que nos sigue, o de la que va a ver este vídeo, tanto ahora que ahora está entrando bastante gente, gracias por estar a estas horas de la noche aquí escuchándonos, se ve que el tema es interesante, pues también muchos tienen inquietudes de familiares, ¿no? Mm. ¿Nos podrías un poco comentar esta parte? Claro. Fíjate, yo te diría que el mayor porcentaje de personas, ¿no? que buscan ayuda psicológica respecto al fenómeno sectario suelen ser familiares, mucho más que exmiembros, ¿no? Es decir, esto al final es un problema, como yo digo, familiar, no porque la familia lo cause, que a veces también este es otro mito que ahora si quieres Eh, abordamos, ¿no? sí, 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 eso es Em, importante. Sino porque afecta muchísimo también a toda la familia, ¿no? Entonces, fíjate, antes hablábamos de esa comparación, ¿no? Con una relación de maltrato, Ujú, ¿no? Y vuelvo un poco a esta idea, ¿no? ujú, Es decir, una persona que está en una relación de maltrato muchas veces no, cuando ya está muy mal, cuando ya tiene muchas dudas, cuando ya realmente lo está pasando verdaderamente mal, ¿no? Y en algún momento se le pasa por la cabeza la posibilidad de dejarlo, ¿no? Algo que facilita mucho esta decisión es tener una red de apoyo.
es tener una alternativa, o sea, sentir que claro, si lo dejas, no estás solo, ¿no? O vas a tener en quién apoyarte, ¿no? Pues con las sectas pasa un poco igual, ¿no? Es decir, es muy importante, o sea, la persona que tiene que hacer el clic, ¿no? O sea, la persona que se tiene que dar cuenta que está en una secta es el propio miembro. Eso la familia no lo puede hacer, ¿no? Pero lo que la familia sí que puede hacer es facilitar la salida en el momento en el que la persona haga clic, si lo hace, que claro. también este es otro tema muy, muy complejo, ¿no? Sí, sí. Pero facilitar esa red de apoyo, ¿no? Entonces, el abordaje claro que es con la familia también, no solamente para generar em, esa red de apoyo, ¿no? Ese ambiente propenso, ¿no? Para que la persona pueda pensar libremente, para que la persona pueda salir, sino que luego también los propios familiares tienen un problemón, ¿no? Pues porque al final su Mm, ser querido de pronto ha pegado un cambio radical. Es muy difícil hablar con él, incluso me rechaza, ¿no? Se separa de mí sí, sí, sí. Mm, y claro, llevar esto es muy difícil porque sí, sí, además a sí. veces son casos muy largos, ¿no? Sí, Entonces sí, sí, sí. también cada familiar lo sufre a su manera, ¿no? Con Sí, sí. su personalidad, con su forma de vivir las Ujú, cosas, ¿no? Entonces el abordaje muchas veces es familiar e incluso individual, ¿no? Con la persona para que pueda de alguna manera sobrellevar esta situación, ¿no? O sea que es, vamos, a mí me parece crucial, ¿no? Es decir, trabajar claro, con la familia me parece crucial. totalmente, Mm, totalmente. Y hay mucha demanda por parte de las familias y para un poco para que lo entiendan, ¿no? mm, El desgaste de la familia suele ser alto, sobre ujú, todo porque las familias se quieren implicar en sacar a esa persona o en estudiarlo y tal. Y cuando antes hablabas de temporalidad, mm, dices que suele ser largo. Y a mí me gustaría resaltar que no es cuestión a veces ni de meses, es cuestión a veces de años y de muchos años, puesto que, como hablábamos antes, eh, la víctima está dentro de un contexto bastante cerrado, por decirlo de alguna forma, que le cierra el campo de visión y eso hay que trabajarlo poco a poco, que la persona vaya dándose cuenta, ¿no? Y eso puede desesperar o puede, incluso los cambios de personalidad, ¿no? De la propia víctima que ya no se comporta como era antes y por qué estos ataques y todo este totalmente. tema. Muy admirable la labor que hacen, que hacemos, porque yo también he atendido a familiares, pero hacerlo en constante, es bastante gratificante. Mm, Y en ese acompañamiento de decir, bueno, estamos en esta y esto va a durar un tiempo, ¿no? Yo creo que lo necesitan mucho, ¿no? sí, sí, además, quiero decir, yo, o sea, son mis héroes, ¿no? Total, En el total, sentido total. de que, Sí, sí, bueno, sí. también nosotros desde fuera, pues tenemos, ¿no? Es más fácil verlo, ¿no? En el ojo, desde el ojo ajeno, ¿no? Mm. Pero es tremendo, o sea, lo que viven los familiares también muchas veces es tremendo. Y decía aquí una persona que nos estaba escuchando, ¿no? Y dice, si Ajá, rompe todos los medios de comunicación, es que esto pasa. ¿No? claro. Es que muchas veces la persona se aísla y además es que se aísla, ¿no? Y no vuelve a entablar ningún tipo de Sí, sí. comunicación con la familia, ¿no? Claro, en esos casos es muy complicado. Por lo que decías, a veces es una cuestión de años, ¿no? Lo que hay que hacer, desde mi punto de vista, es prepararse por si en un momento dado Claro. existe una mínima brecha, ¿no? Una mínima posibilidad de volver a entablar algún tipo de Ujú, comunicación, ¿no? O ujú, recuperar cierto lazo con la persona, tener muy claro qué es lo que hay que hacer, ¿no? Cómo hay que mm, dirigirse a la persona, ¿no? totalmente. Y desde ahí aprender a ser facilitador si la persona en un momento dado también lo permite. Pero es que muchas veces esto, Sí, muchas veces a lo mejor llevas trabajando un año y medio para cuando se dé ese encuentro y ese encuentro es muy violento o mm, no, o no es lo que esperaban claro, o lo que fuera. Por eso yo también
estoy de acuerdo contigo de que son mis héroes también, porque es curioso, porque cuando están en el grupo se demoniza la parte familiar, por lo general, cuando se llega a este extremo, ¿no? Mm, Son los malos de la película y tal, son los que menos han provisto amor, por decirlo de alguna manera, y son los que te están frenando en tu desarrollo, ujú, pero la demostración de amor que hacen desde fuera del grupo, los familiares, intentando ujú. entender qué ha pasado con este familiar, es decir, todo el Claro. tiempo que le dedican al familiar desde fuera, sin que el familiar se esté dando ni cuenta, Mm, ¿sabes? mm, De todo el esfuerzo que hacen, todas las puertas que tocan, todo mm, es mega mm. admirable, ¿sabes? Sí, sí que lo Mm, es, sí que lo es, sí que lo es. Porque además no lo mm, ponen fácil, pero no lo ponen fácil por la claro, intervención del grupo. Tampoco, entiéndeme, con esto no estoy poniendo al malo de la película como a la víctima. La víctima es una víctima que está siendo exacto. manipulada y que al final la secta le está presionando para que se distancie de sus familiares, ¿no? Y la está convenciendo de que sus Exacto. familiares y sus amigos le entorpecen, ¿no? O son la causa de sus males o lo que sea. Y eso también es muy doloroso para la propia persona, ¿no? O sea, al final estamos hablando de afectados por Sí, todas partes, ¿no? Mm. totalmente. Bien, Laura, se me ocurrió ahora un mito, otro más que se va ocurriendo, ¿no? Que si Genial, me quieres, encanta. si quieres, a ver, lo medio improvisamos, que es el tema de la desprogramación, que lo escucho bastante, ¿no? Que cómo es eh, sigue habiendo un poco esa idea de que hay una persona que es programada y que se la tiene que desprogramar y tal, ¿no? Por si quieres hablar un poquitito de esto, porque en principio explicar qué era la desprogramación, cómo se Ujú. hacía y que no es el método que se utiliza actualmente, que básicamente era un rapto, entiendo, hasta donde yo he estudiado, ¿no? Un rapto de la persona del sitio donde estaba y comerle la cabeza y comerle el tarro de que aquello, entonces era un acto muy violento, ¿no? Psicológicamente, y a lo mejor no sé si tenía resultado o no, o si me estoy equivocando, pero creo que aquí también hay una especie de mito, ¿no? Ujú. Ah, pues hay que desprogramar a esta persona. ¿Tú cómo lo ves esto? Fíjate, me encanta que saques esto, ¿no? Sí, Porque es sí, verdad, también es como una de las, a veces de las ideas o de las expectativas, ¿no? Que tienen las personas sobre cómo trabajamos los psicólogos, ¿no? Con las sí. víctimas de estos grupos, ¿no? Y sí que es cierto y creo que en Estados Unidos todavía hay alguno que lo hace, ¿eh? Pero bueno, Sí. hace unos cuantos años, ¿no? El promotor, si no recuerdo mal, era Ted Patrick, que además tienen un documental que, Ah, que se llama Deprogrammed, ajá, ¿no? En inglés, vale. que va de esto. Sí, sí. Y, Sí. y básicamente lo que se hacía era, como bien dices tú, secuestrar de alguna manera, ¿no? O sea, llevarte literalmente, o sea, físicamente, ¿no? A tu ser querido y apartarlo totalmente del grupo, ¿no? Y bombardearle con información y esencialmente, ¿no? Con muchísima información sobre el grupo hasta que la persona decidía que lo dejaba y así, o sea, durante días, ¿no? Hasta que la persona decidía que dejaba el grupo, ¿no? Entonces, esto era una cosa que se hacía, que evidentemente mm, no te digo que en algunos casos no funcionara, no me cabe Sí, duda sí, que en sí. algunos casos funcionó. Seguramente, hombre, Mira claro. el ejemplo de Steve Hassan, ¿no? Steve Hassan, Sí, sí, sí. que es uno de los mayores expertos, ¿no? En sectas, que fue además miembro, ¿no? de los Moonies. Si no Sí. recuerdo mal, a él le sometieron a esto, ¿no? Y quiero decir, en su Información. caso Ajá. funcionó, ¿no? Pero Sí, está sí. claro las implicaciones éticas que puede tener toda esta historia y sobre todo no Ajá. deja de ser una manera coercitiva, ¿no? Claro, claro, También claro. de sacar a alguien de una secta. Incluso, fíjate, yo creo que las sectas han aprendido de esto, ¿no? Y entonces preparan a Claro, las personas claro, para, oye, claro, tú di que sí, tú claro, di que sales, tú di que tal, ¿no? claro, Y claro. luego Como, ya pues como los denunciamos, ¿no? que, como los que torturan en
la guerra para que hablen, pero no hablan, ¿no? Están entrenados para que no hablen de... Exacto. Sí, 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 sí. sí, así tal Y cual, ¿no? puedes engañar para que se acabe la desprogramación lo antes posible, Claro, pero luego vuelves a la misma, ¿no? claro, Claro. claro. A medida los grupos también van conociendo lo que se hace también con los miembros, ellos van perfeccionando sus Mm. técnicas, ¿no? Ujú. Mm. Sí, sí, claro. Hombre, las sectas al final también se enteran, ¿no? Un poco de todas estas cosas y preparan a los miembros Claro, para no creerse, pues, por ejemplo, ¿no? Pues tu familia te va a decir tal cosa, ¿no? claro. Y entonces les Sí. preparan Mm, para mm. no creerles, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, que sí, sí, se nutren de esto y luego, pues enseñan, ¿no? Eh, A los miembros increíble. para Es defenderse de increíble. esto, ¿no? Sí, Pero sí, bueno, sí. esto está muy lejos de lo que hacemos los psicólogos hoy Ah, en día. sí. Exacto, exacto, exacto. Sí, sí, sí. Claro. Mira, pues ya casi que llevamos una hora y ya pasamos, ya dimos un repaso por los más importantes, por los mitos más considerables. Si te parece, son las menos cinco, estamos un ratito más si tú quieres y Perfecto. leo un poco otros mitos que son bastante importantes y vamos pillando los que quieras comentar, Venga, ¿vale? fenomenal. Eh, Voy a leerlos todos y tú me dices con cuál quieres tú Vale, introducirlo, venga. ¿vale? Sobre todo para que dé tiempo de que seguramente las personas que lo están viendo o que lo vayan a ver grabado tengan la oportunidad de ver el repertorio de mitos que hay sobre este tema y que hay más, algunos que han salido de forma espontánea, ¿no? Por ejemplo, que las personas que entran en las sectas vienen de una familia desestructurada. Esto sería uno de los mitos. Ujú, Es fácil darse cuenta de que está en una secta, este ya lo cubrimos, ¿no? ujú. Si la gente aprendiera a razonar, sabría salir de una secta, no lo hacen porque no, mira, más o menos, este también lo hemos Mm, hablado. sí. Una vez que te alejes de la secta, esto es importante, ya puedes volver a una vida normal, o sea, dejas la secta y ya puedes tener una vida normal. El psicólogo puede hacer que la persona salga de la secta, la terapia puede convencer a la persona de que está en una secta. Esta me la vas a tener que explicar. Ujú, Eh, si el psicólogo no está dando resultados rápidos, es porque no está funcionando. ¿Vale? Y las últimas que tienen que ver un poco con la configuración de la secta, de lo que son las sectas y no, es que son ilegales, que se mueven dentro de la ilegalidad, que esto también es importante de aclarar. Es decir, coño, pero si están dentro de una secta, ¿por qué no se dan cuenta de que eso es algo ilegal, ¿no? ujú, Pero se metieron en algo que es ilegal, es evidente, ¿no? ujú. Eh, y ya está. Y que los grupos sectarios afectan a poquita gente, a Mm, poca gente en general, o que es un grupo minúsculo, ¿no? ujú. Bueno, aquí quería dejarlas todas abiertas y más que hay para que vean, porque veamos un poco las creencias erróneas que incluso pues, que puedo tener en un momento determinado, por más que lea este tipo de cosas constantemente. Claro, claro. No, no, yo creo que creencias erróneas hay infinitas, ¿no? O sea, esto nos Sí, daría para sí, 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 horas. sobre la víctima, sobre el líder. Sí. Todos los líderes son psicópatas, por ejemplo. Psicópatas, ¿no? Ese es otro mito. Sí, sí, que todos los líderes son Sí. unos psicópatas y maníacos y todo este tema, ¿no? Pues no sé, ¿quieres que empiece por este último o qué Venga, hacemos? sí, ¿Sí? ese, y luego te voy a preguntar yo por uno que me llamó la atención, ¿Sí? ¿vale? Venga, Sí, venga. vale, venga, fenomenal. Bueno, fíjate, yo lo primero que diría es que evidentemente para poder, digamos, hablar de la psicología, ¿no? Detrás de un líder, evidentemente habría que estudiar a estos líderes directamente, cosa que es bastante complicada, ¿no? Por lo Claro, tanto, podemos hacernos un poco una idea, ¿no? claro, Por sus comportamientos, etcétera, de cómo son, ¿no? Y fíjate, a claro. veces se tiene la idea de que todos, ¿no? Los líderes están locos, ¿no? O son, bueno, pues Sí, 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 sí. delirantes, ¿no? O psicópatas, o lo que sea, ¿no? Mm, Yo creo que hay un poco de todo, ¿no? ujú, Es decir, ujú. no te niego, ¿no? Que haya líderes, desde luego, que tengan algún tipo de enfermedad mental grave, ¿no? Como puede ser una psicosis
La psicosis es, bueno, pues para los oyentes, ¿no? Es esa separación de la realidad, ¿no? Con fenómenos pues alucinatorios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues hay algunos líderes bastante conocidos, como Charles Manson, por ejemplo, ¿no? O como Ujú, Jim Jones, el del Templo del Pueblo, pues que ujú. parece que tenían un cierto delirio persecutorio, etcétera, etcétera, ¿no? Hay ciertas dudas al respecto, pero pareciera que tuvieran un poco esta sintomatología, ¿no? Pero luego también hay muchos líderes que tienen lo que llamamos trastornos de la personalidad, especialmente trastornos de la personalidad narcisista o trastornos de la personalidad psicopática, que no es lo mismo que psicótica, ¿no? Es decir, suelen ser personas pues como muy engrandecidas, ¿no? Personas que se sobreestiman, en el caso de los que son más narcisistas, ¿no? Y en el caso de los que son psicópatas, estaríamos hablando de personas con una falta de empatía, ¿no? Hacia los demás importante, ¿no? En cualquiera de los dos casos podemos decir que sí, que yo creo que sí que saben, ¿no? Lo que están haciendo, ¿no? Y luego hablaría incluso de un tercer grupo, ¿no? De líderes que yo creo, Ujú, fíjate, que igual esto es un poco controvertido, ¿no? Pero yo creo ajá. que son personas que en un momento dado, bueno, ellos forman su movimiento, ¿no? Y Sí, sí, según van ganando éxito, sí, ¿no? sí, Yo sí, creo que se sí. van corrompiendo, ¿no? Es decir, el Total, de propio, acuerdo contigo, ¿no? total. Poder, la propia situación, ¿no? De Sí, tener sí, tanta gente que te adora, la que guías, ¿no? Etcétera, etcétera, te sí, va, sí. te va a ti corrompiendo, creo yo, de manera mucho más gradual, ¿no? Lo que Sí, sí, comparten desde luego todos es que suelen ser personas muy hábiles sí. en la manipulación, son personas muy mentirosas por lo general, son personas muy carismáticas, muy Mm, persuasivas, ¿no? Y yo creo que eso, mm, independientemente de lo que haya luego detrás, ¿no? A sí. nivel personal, Mm, estas características las tienen, ¿no? O sea, que no es que sean todos los líderes unos locos, unos psicópatas, ¿no? No, hay, mm. hay un poco de todo y todos Sí, desde luego son tremendamente persuasivos, ¿no? totalmente. Y aquí puntualizo una cosa que siempre me ha llamado la atención, y es que muchos de los líderes han estado en grupos previos y yo considero que los grupos, incluso algunos, tienen formaciones. El otro día estuvimos hablando de la Gestalt, ¿no? Ujú, De la Gestalt y tal, en la que sus propias formaciones para que tú puedas luego tener tu propio grupo, es un entrenamiento en técnicas de manipulación y en historias diferentes, ¿no? Entonces, casi que a veces por un aprendizaje personal en la que, bueno, yo ahora voy a montar mi grupo y mi grupo pues es esto. Dentro de los entornos sectarios muchas veces hay un perfil, digamos, narcisista de personas que van destacando y que luego se van haciendo su propio grupo y tienen muy interiorizado cómo funciona una secta, pero y otras, como tú dices también, de forma espontánea la van ujú. creando. Es decir, yo siempre digo, en Canarias hay 70 sectas. Y me quedo corto, pero la gente se alarma, ¿no? La gente dice, no, 70. Y digo, sí, bueno, 70 Conocidas. conocidas y firmadas, pero seguramente haya un grupo ahora mismo que no sea una secta, pero que tal vez por las características que tú dices del líder y todo esto, tú vas observando o los vas siguiendo por redes y tal, y tú dices, esto es una protosecta, porque, Ujú, porque ya se está conformando la forma de hablar de esta persona, ha ido cambiando su ujú, personaje, se ha ido cambiando, cada vez está más reforzado. ujú, Y vas viendo cómo se va desarrollando a lo largo de los años. Yo tengo a varios pillados así. ujú. Y digo, esto es una protosecta que podría ser Podría un grupo terminar sectario. derivando a él, Sí, ¿no? Sí, sí, sí. sí, luego te fijas, pues esta persona ha estado en contacto pues con determinados grupos en su momento, no sé qué, no sé cuánto, y es Justo. como una rueda. Sí, sí, Mm, sí. Sí, justo, ¿no? El poder, el éxito, ¿no? Son cosas mm, que muchas veces te van, pues eso, corrompiendo, ¿no? De alguna manera, o sea, eres una sí, persona, quiero decir, que no es sí, que quieras montar una secta, aposta, ¿no? exacto. Sí, Te la encuentras delante porque ya la has conformado. exacto. Y creo que en determinados momentos creo, esto es una creencia, Ujú, eso tendríamos que hablarnos entre todos. claro. Hay
estos líderes o personas que se atreven en un momento determinado a hacer algo, por ejemplo, un abuso sexual le ha salido bien, o porque ya ha visto que puede manipular a una persona de determinada manera, entonces luego lo sigue repitiendo porque ya le ha salido una, dos, tres, cuatro veces bien y ya se forma ese hábito. Ujú. O el uso de drogas, pues lo he usado varias veces, no me han dicho nada, esto, pues me siguen el juego, pues vamos a seguir con este tema. O he pedido dinero, pues he pedido 1.000 euros, pero aquí nadie me dice nada, pues Ujú. a lo mejor la próxima vez pido 3.000 euros. O, Claro, ¿entiendes? totalmente. Como que se van creciendo en Totalmente. esa dinámica. Eso es una idea que tengo yo, no Sí. sé hasta qué punto. No, no, y Sí, yo a sí. eso también le añadiría, ¿no? Que entendiendo un poco también cómo funciona el cerebro, ¿no? Pues que muchas veces incluso yo creo que uno se autoengaña y se autojustifica, ¿no? Entonces, pues en Claro. el ejemplo que decías de las drogas, ¿no? Pues a lo mejor le doy una droga, ¿no? A una persona a la que estoy guiando, ¿no? Esta persona tiene un viaje, ¿no? Y tal. Y yo mismo, ¿no? Que voy reinterpretando ese viaje que está teniendo, me creo lo que le estoy diciendo, aunque sea Sí, 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 totalmente sí, sí, subjetivo, sí, 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 ¿no? sí, totalmente. O Sí, sea, sí, sí. sin Y luego le saber preguntas, que estoy manipulando, quiero decir, ¿no? Pero estoy manipulando. claro, claro. Y ahí entraríamos en otra, que ya no tocaría la parte de bueno, sí, también, porque lo preguntan mucho. ¿Se lo creen? Es decir, ¿saben que están manipulando? En ocasiones sí, saben que están manipulando. Y en otras ocasiones que a veces, en momentos determinados, claro, ya es una personalidad que manipula. Entonces, a lo mejor no sabe hacer otra cosa. Que Exacto, están manipulando todo el rato. No es consciente ni siquiera que están manipulando todo el rato, ¿no? No. exacto. Mm, Yo creo que las personas manipuladoras no siempre saben que están manipulando. O sea, hay de todo, exacto, ¿no? exacto. Mm, Mm. justo. Mira, para cerrar, que creo que queda bastante guay, como los Vale. dos somos psicólogos y tal, me gustaría, y como tú te dedicas profesionalmente también a la ayuda, te leo estos dos que me llamaron la atención, ¿vale? El psicólogo puede hacer que una persona salga de la secta, la terapia puede convencer a la persona de que está en una secta. Y el psicólogo no da resultados rápidos, si el psicólogo no da resultados rápidos, no funciona. Saco esto para finalizar porque entiendo que son algunas de las demandas que solemos tener nosotros por parte de familiares o lo que fuera, pues la ayuda del psicólogo y cómo es la intervención y darle al clic, que haga el clic y todo este tema, Claro. ¿no? Entonces, me gustaría cerrar con esto que queda guay con este cierre así. Genial. Bueno, vamos a ver, yo diría, o sea, para mí una cosa que es fundamental es que no todos los pacientes son iguales ni han Ujú. tenido la misma experiencia, ¿no? Es decir, cuando hablamos de grupo sectario, hay niveles de sectarismo, ¿no? Es decir, hay grupos más sectarios que otros. Esto quiere decir que hay grupos que utilizan más técnicas de manipulación con más intensidad y de manera más sostenida en el tiempo que otras, ¿no? O incluso dentro de un mismo grupo, yo siempre lo planteo como el líder está en el centro y luego hay anillos, ¿no? A su alrededor. No todas las personas están en el anillo más cercano al líder, ¿no? Hay personas que están bastante alejadas, sobre todo, fíjate, en grupos grandes de miles o millones de personas, ¿no? Pues Exacto. no todo el mundo tiene la misma experiencia ni está igual de manipulado, ¿no? Y por lo tanto Ujú. no ha vivido lo mismo, ¿no? Con lo cual, cuando trabajamos con una víctima afectada por una secta, em, lo primero es ver cuál es el grado de afectación, ¿no? Y en función del grado de afectación también la Claro, terapia pues puede ser más o menos rápida, depende, ¿no? claro, Yo me he claro. encontrado casos de personas que cuando han salido de las sectas que no tenían ni casa, ni trabajo, ni red de apoyo, ¿no? Entonces, en esos casos, evidentemente, ya no es solamente todo el trauma psicológico que haya podido vivir la persona, eh, su iba a decir, es que no me sale la palabra, bueno, su disociación, ¿no? Esa crisis de identidad muy Ujú. habitual en las personas que han estado en un grupo de estos, ¿no? Em, luego su confusión total, ¿no? Con respecto a ahora qué me creo, ¿no? La dependencia emocional que todavía muchas veces siguen teniendo hacia el grupo, ¿no? Y que por lo tanto les cuesta muchísimo tomar decisiones, etcétera, etcétera. O sea, todo eso se trabaja, pero es que además en algunos casos también tienes que trabajar cosas o aspectos
que son como mucho más básicos, ¿no? Como puede ser el volver a entablar una claro, conversación conversaciones. con un amigo, ¿no? Sí, 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 El sí. tener un trabajo, el recuperar tu dinero, porque hay personas que donan todo su dinero Sí, 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 sí. influenciados por la secta, ¿no? O sea, Ujú. entonces, dependiendo de las circunstancias y de cómo esté el paciente, la terapia irá más rápida o irá menos. Y en algunos casos estamos hablando de que pues, las cosas tardan, ¿no? Porque llevan su debido tiempo, ¿no? Entonces, es verdad que yo creo que a veces por las implicaciones que tiene este tema, ¿no? Muchas familias vienen como con mucha urgencia, ¿no? Con mucha Claro, claro. urgencia, de, por favor, Sí, sí, sí. ayúdame, sácame, ¿no? A la persona de la secta. Antes hablábamos de las desprogramaciones. Los psicólogos, vamos, estarás de acuerdo conmigo, me imagino, Ujú. ¿no? Que los psicólogos no hacemos desprogramaciones. Los psicólogos ofrecemos, por supuesto, Claro, un espacio donde se promueve la crítica, donde se promueve el pensamiento crítico, ¿no? Y donde es la propia persona, ¿no? La que va entablando, ¿no? Esas conversaciones una y otra vez, exacto. ¿no? Con nosotros y es la que finalmente también decide qué es lo que quiere hacer, pero nosotros fomentando su pensamiento crítico, su autonomía, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso lleva un tiempo, ¿no? Sí. Entonces, a veces cuando la terapia no es rápida, ¿no? Ujú, Pues uno se desespera un poco, ¿no? Cosa ujú. que comprendo, pero bueno, también hay que entender que esto es que esto es algo que afecta hasta lo más profundo del Sí, individuo, ¿no? Que es su identidad. Entonces, a veces requiere total. tiempo. Eh, claro, y teniendo en cuenta de que, claro, te estaba escuchando ahora y teniendo experiencia como psicólogo clínico, no sanitario, más bien, Ujú, eh, no sería el mismo enfoque de una depresión o de un trastorno de ansiedad o cualquier demanda, ¿no? En la que la persona está abierta, tiene sus funciones cognitivas más o menos, quiere progresar dentro de ese problema que le ha sobrevenido, que una persona afectada por un grupo coercitivo que puede que presente bastante deterioro en cuanto a su psicología, pues depresión, ansiedad, agorafobia, deterioro en las relaciones sociales, deterioro en la comunicación, en la confianza con el psicólogo, ujú. eh, y deterioro económico, que tampoco puede ser que no tenga dinero. Entonces, claro, es una intervención, si vamos a casos individuales, pues muy específica, es muy concreta lo que se tiene que hacer con esta persona. Encima, aparte de lidiar con toda la sintomatología de lo que acabo de decir, pues también hacer que la persona piense por sí misma, que entienda por lo que ha pasado, es complejo, ¿no? Es un trabajo muy bonito, por lo que veo, porque lleva muchas implicaciones y si la persona luego también necesitara terapia para todas estas cosas específicas, pues concretas, ¿no? Para trauma, para esto, para lo otro, pues lleva un proceso bastante largo, Ujú. según quién también. Yo he visto casos y casos, ¿eh? Ha habido casos que yo digo, madre mía, que le han reventado la vida a esta persona, Sí, 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 ¿sabes? sí. Y hay otros que no tanto, son conscientes Ujú, de lo que ha pasado, tenían en su momento incluso dudas por ujú. tal, entonces no todos los casos se pueden cortar Patrón. por el mismo patrón. Efectivamente, efectivamente, ¿no? Hay mucha diversidad y por lo Mm, tanto, pues no se interviene igual, ¿no? Con todos claro. los pacientes, ¿no? Pero en general sí que es verdad que yo creo que bueno, que son, eh, que por lo general afecta a muchas esferas de la vida, ¿no? El haber tenido una experiencia como esta, ¿no? Y te deja además muy solo, muy vacío Mm, mm, y muy roto, ¿no? Por dentro, mm, algo así, ¿no? Y además también luego por otra parte con mucha vergüenza, ¿no? Y esto lo veo mucho en pacientes que luego mm, sienten una vergüenza enorme, ¿no? Por esto, una culpa muy grande por el daño que han hecho a la familia, pero también a veces sí, por dejar, ¿no? Por dejar la mm, secta, entonces es una confusión sí. brutal, ¿no? Y Por claro, y sentir, poner en seguir orden sintiendo esto, cariño claro, o seguir teniendo las mismas ideas y claro.
es un batiburrillo, claro, es que yo comparto las ideas que tienen el grupo, pero no comparto sus modos y no Claro, quiero delatar a mis amigos del grupo, pero tampoco al líder claro, y esas etapas, ¿no? Son todo como etapas ujú, que nos podemos encontrar en un momento determinado. claro. Pues Laura, la verdad es que es un placer enorme escucharte porque tienes una capacidad para hilar el tema que creo que se han dado cuenta varias personas aquí. Ay, muchas gracias. Ha sido un placer, de verdad, tenerte por aquí por el canal de Cultus. Espero que más adelante podamos hacer, siempre que quieras, otro directo. Creo que hemos cumplido un poco con todo lo que queríamos hablar. Te quería preguntar, eh, ¿las personas pueden acudir a ti? O sea, ¿te pueden contactar para explicarte su caso o para esto? ¿Estás disponible para esto? Por supuesto. Bueno, lo primero, Vale, ¿cómo? agradecerte a ti, Sí, Manu, de verdad, así. que me hayas a mí dado, ¿no? La Dime, oportunidad pues dime. de charlar contigo en tu canal, que me encanta, y Claro, lo sabes. gracias, 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 Soy gracias, una gracias. gran fan tuya. Qué bien. Y nada, me encantaría, ¿no? Que pudiéramos repetir y hablar de más cosas, porque creo que es importante Sí, y es merece. Sí, necesario, sí, ¿no? sí. Y sí, claro, por supuesto, cualquier persona que tenga alguna duda, que necesite cualquier cosa respecto a esta temática, me puede contactar. Tengo mis datos en mi perfil de Instagram, así Vale. que será un placer, por Claro, supuesto. yo que te recomiendo, como si alguien está pasando por esto a nivel profesional, pues te estoy recomendando para que se pongan en tus manos, ¿vale? Muchísimas gracias. Pues nada, ya toca descansar. Muchas gracias, Laura. A Ha dormir, sido un rato muy agradable. Aquí tenemos una horita menos, todavía puedo disfrutar un poco a más, cenar, en pero tu caso a cenar. exacto, te dejo libre. Muchas gracias Muy bien. por el rato, Laura. Muchísimas Muchas gracias por dedicarle gracias un a ratito. ti y a todos los que nos han escuchado también. Un abrazo. Un abrazo. Descanse. Hasta Hasta luego. luego. Bien.